El versículo que nos toca hoy revisar, meditar, es el versículo 14 del capítulo 3. Colosenses 3:14. Vamos a hablar del vínculo perfecto. Colosenses 3:14, el vínculo perfecto. ¿Tienes Biblia, hijo? ¿No? ¿No tienes la Biblia en el celular? ¿Consigue una o...? Colosenses 3:14. Muy bien, le voy a dar lectura, como siempre lo hacemos, y les voy a pedir que oren, que me ayuden a orar para que Dios nos ayude, que nos bendiga, que nos guíe. Amén. Dice así, Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias nuevamente te damos por la lluvia. Gracias Señor, porque si no fuera por las tormentas, ¿de qué forma, Señor, podríamos comprobar a nuestra conciencia, a nuestro corazón? ¿De qué forma podríamos, Señor, darte esta ofrenda de amor a ti, Señor? ¿De qué forma podríamos mostrar el amor que tú mismo sembraste en nuestro corazón y que nosotros, cada uno de nosotros, Señor, nos vestimos de él y con todas nuestras fuerzas, Señor, luchamos para obedecer tu santa palabra cuando dices que no nos dejemos de congregar? Gracias, bendito Señor. Sabemos que nos has traído con un propósito, principalmente el tener comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos. Algo que es tan hermoso, tan delicioso, como dice tu palabra. Pero también, Señor, para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, nuestros corazones. Gracias, Señor bendito. Nos ponemos en tus manos. Trae lluvia de tu palabra, Señor. Haz que llueva en nuestro corazón, Señor, la lluvia de tu Santo Espíritu, para que la tierra de nuestro corazón sea fértil y dé mucho fruto al 100%. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este versículo, hermanos, habla del amor. Este versículo, en medio de todo lo que el apóstol Pablo les decía a los colosenses, las advertencias que hacía acerca de las falsas enseñanzas de la palabra de Dios, o sea, tal vez lo dije mal, ¿verdad? De las falsas enseñanzas de los falsos maestros que torcían la palabra de Dios. Y en medio de todo esto, hermanos, en medio de todo lo que los pleitos, de todo el pecado, de todo lo que el apóstol Pablo les reprocha a los colosenses, de todo lo que el mismo Dios, usando como instrumento al apóstol Pablo, les reprocha a los colosenses, es bueno escuchar algo como esto, hermanos, acerca del amor. Porque nada de lo que el apóstol Pablo les ha dicho, ninguna instrucción que hayan recibido de la boca del apóstol Pablo, se puede cumplir o se puede llevar a cabo o obedecer si no es porque hay amor en el corazón de los hijos de Dios, de cada uno de nosotros. Si no hay amor en nosotros, hermanos, nosotros no vamos a obedecer su palabra. Entonces, esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, sobre todas estas cosas,
viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Este versículo, las palabras de este versículo o las primeras palabras de este versículo nos muestran o nos dicen que el apóstol Pablo viene diciendo una serie de cosas. Y para reforzar esto, poniendo un cimiento fuerte que es el amor, dice el apóstol Pablo, sobre todas estas cosas de las cuales les he dado instrucciones, de las cuales les he exhortado, los he corregido, sobre todas estas cosas, estos pecados que les estoy diciendo que quiten de su corazón, de sus vidas. Hagan morir, dice el versículo 5, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas que hay en el corazón del hombre natural, de la naturaleza del hombre que habita todavía en nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Este vínculo perfecto, hermanos, que es el amor, es algo que nosotros podemos hacer desde que salimos de nuestro hogar o desde que despertamos. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, no sé quién tenga la costumbre de dormirse vestido y de irse hacia el trabajo, pero la mayoría, había un pintor, Miguel Ángel, ¿verdad? De ahí del Renacimiento, que él se dormía vestido y se despertaba y así se levantaba, porque decía que no le gustaba perder el tiempo, ¿verdad? Y dicen ahí, por ahí los documentos, las historias las anécdotas, ¿verdad?, escritas, que él le gustaba tener siempre un pan guardado en el bolsillo, en la bolsa, para que al momento de estar trabajando no tener que perder tiempo para ir a comer, sentarse, comer como todo el mundo lo hacemos, ¿verdad? Sino que él, mientras hacía sus esculturas, sus pinturas, sacaba su pan, le daba una mordida, se lo guardaba y continuaba haciendo sus labores, ¿verdad? Sus pinturas, sus esculturas, sus poesías y todo lo que hacía ese hombre, ¿verdad? Ese hombre renacentista. Pero creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, nos levantamos en la mañana, ¿verdad?, nos echamos un baño. Algunos acostumbramos bañarnos en la noche, sobre todo cuando hace frío, ¿verdad?, para no tener que bañarnos en la mañana. Pero siempre a lo que voy es que siempre buscamos ponernos una ropa para salir, ¿verdad? No salimos en pijama, sino que nos cambiamos, nos vestimos. En la mañana nos vestimos para la ocasión, que en este caso es el trabajo, o si es que vamos a ir a alguna fiesta importante, a algún lugar donde vamos a vernos con personas importantes, pues también nos vestimos para la ocasión, ¿verdad? Pero en el caso del amor, hermanos, es una ropa que siempre debemos traer. Desde que abrimos los ojos en la mañana, hermanos, desde ahí debemos vestir nuestro corazón del amor de Dios. Y aunque el Espíritu Santo, hermanos, ya derramó ese amor, o Dios ya derramó ese amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ese amor, hermanos, debemos nosotros reconocer que es como una ropa que tenemos que ponernos, ¿verdad? Miren, nosotros ya tenemos una nueva naturaleza. Así como teníamos la naturaleza antigua, que era la naturaleza de pecado, ahora tenemos la nueva naturaleza que fue hecha conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, de una forma natural nosotros pecábamos. Nosotros, cuando no teníamos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros y cuando no habíamos nacido de nuevo, solamente nos regíamos con la naturaleza antigua, con la naturaleza caída, pecaminosa. ¿Y qué era lo que pasaba? Que de una forma natural cometíamos pecados. No nos importaba si le fallábamos a Dios o no.
Tal vez en alguna ocasión nos arrepentimos o tuvimos alguna especie de remordimiento en nuestro corazón, pero no fue genuino, porque si hubiera sido genuino hubiéramos dejado ese pecado, hubiéramos abandonado esa vida y hubiéramos venido al Señor. Entonces, de una forma natural nosotros cometíamos pecado, porque esa es la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa. Pero ahora, hermanos, que fuimos revestidos de Cristo, que nacimos de nuevo, ahora de una forma natural nosotros obedecemos la palabra de Dios, adoramos a Dios, nos entregamos a Dios en obediencia. Pero, hermanos, este versículo nos deja claro que hay una lucha que tenemos que librar. Es verdad que es de forma natural que nosotros hacemos todas estas cosas, que obedecemos a Dios, adoramos a Dios, le alabamos, nos gusta estar escuchando su palabra. Pero hay que reconocer, hermanos, que a la carne no le gusta nada de esto. A la carne no le gusta levantarse para orar en la mañana. A la carne no le gusta ir a la palabra para abrirla, para deleitarnos en la instrucción de Dios, conociendo más a Dios. A la carne no le gusta venir a la iglesia. A la carne, en fin, no le gusta estar tampoco conviviendo con otros hermanos en Cristo. A la carne no le gusta nada de eso, hermanos. Para la carne es algo pesado. Para la carne es algo que no tiene sentido. Y a veces nos dejamos llevar por la carne y nuestro razonamiento se carga hacia el lado de la carne y tomamos decisiones en base a la carne. Y en eso, en lugar de obedecer a Dios, pues estamos continuamente en desobediencia. Pero este versículo, hermanos, como les decía, nos deja claro que hay una lucha que tenemos que librar. Hebreos nos dice que la lucha contra el pecado debe ser hasta la sangre, resistir hasta la sangre contra el pecado. Porque nosotros, hermanos, debemos, mejor dicho, diferenciar entre la tentación y el pecado. Estaba meditando en esto, hermanos, y tal vez ese sea el problema, o sea, una de las causantes de que nosotros cedamos al pecado. Porque no distinguimos entre la tentación y el pecado. Creemos que la tentación ya es pecado en sí. Y como ya nos llegó la tentación a nuestra mente, a nuestro corazón o a nuestro alrededor, como ya llegó esa tentación, entonces, ¿qué es lo que dice tu carne? Pues ya pecaste, ¿ya qué? Hazlo ya. Ya te enojaste. No distinguimos entre el airaos, pero no pequéis. No distinguimos entre eso y decimos, pues ya me enojé, ya pequé. Pues ya qué. Voy a insultar a esa persona, ¿verdad? Voy a discutir con esa persona. No importa si doy mal testimonio, pues ya estoy enojado, ya qué. Y no distinguimos entre esa permisión que nos da la palabra de Dios. Es una permisión, no es un mandamiento, ni es una recomendación, Hay diferencia. El hecho de que la palabra diga airaos, pero no pequéis, no significa que sea un mandamiento, de que necesitas como terapia enojarte para que te desahogues, ¿verdad? No, es preferible que mejor vivas sin ira, porque esa ira también te hace daño. Incluso médicamente se dice que la ira te hace daño, ¿verdad? Es lo que he escuchado por ahí. Entonces, creemos que por habernos enojado, ¿verdad? Ya con eso ya pecamos y decimos, bueno, pues ya estoy aquí, ya crucé la línea, ya estoy aquí del otro lado, ¿verdad? Pues de una vez, vamos para adentro. Y lo mismo sucede con la tentación y con el pecado. Viene la tentación a nuestra vida, puesta la tentación delante de nosotros y la carne dice, ya estás aquí, ya hazlo. Cualquier pecado
de los que se mencionan aquí o de los que se mencionan en toda la Biblia. Algunos dicen, algunos pecados que dice aquí son fornicación, impureza, pasiones desordenadas. No solamente está hablando de la fornicación en sí, o sea, del acto que en sí es sucio delante de Dios físicamente, sino que está hablando de la impureza del corazón, está hablando de las pasiones desordenadas que puedan existir en tu mente y en tu corazón. Eso también se considera pecado. Pero cuando viene un pensamiento a nuestra mente, ¿qué es lo que sucede? Ya pensamos que fue pecado y decimos, pues adelante, ¿ya qué? Ya estoy aquí. Sin embargo, hermanos, la palabra nos enseña que debemos luchar contra el pecado. Ahora, esto lo comento, hermanos, porque cuando pecamos, estamos transgrediendo principalmente el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estamos dejando de amar a Dios porque estamos pecando. Y si pecamos contra nuestro hermano, si pecamos contra nuestro prójimo, si pecamos contra nuestro cuerpo, si pecamos contra cualquier persona aquí en el mundo, estamos pecando también contra Dios. Tal vez indirectamente, pero estamos ofendiendo a Dios. Entonces, hermanos, si estamos pecando contra Dios, no estamos demostrando que amamos a Dios. Estamos desechando o echando a un lado el amor. Y por eso, hermanos, es necesario que luchemos contra el pecado, que luchemos para vestirnos de ese amor, principalmente hacia nuestro Dios, porque ese es el primer mandamiento. Y el segundo, dice el Señor Jesucristo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de eso debemos vestirnos, hermanos. Dice el versículo 14, sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Es una lucha. No es fácil vestirte de amor, sobre todo cuando vamos manejando, ¿verdad? Los que manejamos, yo me pongo en primer lugar, ¿verdad? Como el primero de los pecadores al volante. Batallo mucho con eso, hermanos, se los confieso. Ya lo he dicho otras veces, ¿verdad? Y algunos de ustedes que se han subido al carro conmigo ya lo saben. No se crean. Procuro ser de buen testimonio, ¿verdad? Pero sí, en ocasiones me gana el enojo, ¿verdad? La ira al volante. A veces tal vez llegue a dar mal testimonio, ¿verdad? O he llegado a dar mal testimonio al volante. Sé que esa es una debilidad que tengo, ¿verdad? Entonces, mi esposa me ayuda mucho en eso, ¿verdad? Sobre todo cuando va conmigo, ¿verdad? Me dice, déjalo pasar, me dice. Y le digo, no, es que luego se me van a meter bien feo y voy a estar ahí casi chocando y me voy a enojar. Mejor no lo dejo que pase. Y ahí estoy, ¿verdad? Y ella me dice, no, hombre, déjalo que pase. ¿Verdad? Tranquilízate. Y ya los dejo que pasen tranquilamente. Pero les digo esto, ¿verdad? Porque cualquiera que sea nuestro pecado, cualquiera que sea nuestra lucha diaria, ya sea al volante, ya sea en el trabajo, ya sea en las cosas mismas de Dios, ¿verdad? Batallamos para obedecerle, para servirle, para entregarle nuestra vida a Dios. Batallamos para servirle en la iglesia, principalmente en nuestro hogar, ¿verdad? Salimos de la iglesia y ya nos olvidamos de Dios, y en nuestra casa, haz de cuenta que nadie conoce a Dios. Tal vez esa sea nuestra lucha. Bueno, en esa lucha, hermanos, constantemente debemos estar vistiéndonos de amor hacia Dios y de amor hacia el prójimo. En esa lucha, hermanos, por vestirnos, porque en el mismo hecho de vestirnos de amor es una lucha. El diablo no quiere que lo hagas. El diablo, si ve que estás a punto de ponerte esa vestimenta hermosa del Señor, que te hace parecerte al Señor Jesucristo, esa vestimenta de amor, en el momento que te la quieres poner, el diablo empieza a
a luchar contra ti. Empieza a querer convencerte, a poner más tentación todavía. ¿No le basta esta dosis de tentación? Pues vamos a meterle más tentación todavía. Dentro del límite, claro. Porque Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y el mismo Dios nos va a dar la salida. En eso es fiel nuestro Dios. Él no va a permitirle al diablo que se meta más allá de lo que podamos soportar. Pero el diablo hasta su límite va a llegar. Y esos límites a veces son muy difíciles para el cristiano. Pero nada llega a nuestra vida si no es porque Dios lo permitió. ¿Qué debemos hacer? Luchar, hermanos. Y si estamos batallando, hermanos, lo más práctico en nuestra vida cristiana es que en el momento que llega la tentación, ¿cómo la combates? La tentación. ¿Cuál es tu manera de combatir la tentación? Tal vez te guste llevar una Biblia ahí en tu bolso o en tu mochila. Tal vez te guste traer la Biblia en tu celular. En el momento que llega la tentación, ¿qué es lo que haces? Quizás optes por abrir la Biblia y ponerte a leer. Quizás optes por concentrarte en buscar un versículo que hable de aquello en lo que estás siendo tentado. Con eso, pues principalmente ya estás llevando tu atención hacia otro lugar. Y en el momento que lees la palabra, me ha tocado ocasiones, hermanos, que incluso no pretendo yo que cuando se abra la Biblia mi vista se vaya directamente a un versículo que Dios me quiere decir, ¿verdad? Porque dicen por ahí de chiste, ¿verdad? Algunos pastores, que qué tal si abres la Biblia y en el momento se te va tu vista a donde dice Judas se ahorcó, ¿verdad? Pues ¿cómo te vas a ahorcar tú mismo, verdad? No, es que es lo que me dijo la palabra de Dios. También hay que ser sensatos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pero hay ocasiones, hermanos, de hecho a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que abres, me pasó una ocasión, se las voy a describir, a narrar un poquito, ¿verdad? En una ocasión yo trabajaba en Soriana, ¿verdad? Hace mucho, ¿verdad? Hace como 20 años más o menos, trabajaba en Soriana y ahí en el área de ferretería, pues teníamos resguardados los pegamentos de Resistol 5000, ¿verdad? Que muchos jóvenes usan para drogarse. Y precisamente por eso estaban guardados ahí, porque pues esos jóvenes iban y pues buscaban robárselos. Y había uno en particular que llegaba, era mayor de edad, llevaba su credencial y todo, pero llegaba y me tronaba los dedos y me decía, tú ven para acá, ven aquí. Y pues haz de cuenta que así como si yo fuera un perro, ¿verdad? Iba y ¿qué pasó? Necesito un resistol, sácalo ya. Me hablaba así muy feo. Pues yo aguantaba vara, ¿verdad? A ver tu credencial, aquí ya me la mostraba y todo. Ya le decía, te voy a llevar al lugar donde la cobran, ¿verdad? No, dámelo aquí. Quería que se lo diera, pues para poder robárselo, ¿verdad? Entonces ya íbamos al lugar donde, yo obviamente no me dejaba, ¿verdad? Yo decía, no te lo voy a dar. Y ya íbamos a la caja, se lo cobraban y se iba. Pero cada vez que iba siempre era así, ¿verdad? Iba, tronaba los dedos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no? ¿Por qué? Apúrate, ¿por qué? Tengo prisa. Y hablaba así y con maldiciones y todo. Yo le aguantaba. Hasta que una ocasión hablé con mi jefe y me dijo, no hombre, ya no lo atiendas. Y dije, no, pues me va a tomar represalias contra mí, ¿verdad? No, pues yo ya estaba decidido todavía lo atendí una vez más, ¿verdad? Pero ya tenía coraje, ya tenía mucho acumulado. Ya estaba yo decidido a que mi antigua naturaleza saliera, ¿verdad? El antiguo yo, que era pandillero, peleonero, ¿verdad? Bueno para los trancazos y todo eso, iba a salir y dije, no, yo voy a ir y si que venga y ahí mismo, no importa que me corran del trabajo.
pues ya estaba yo mentalizando, imaginándome cómo le iba a hacer y cómo le iba a pegar y todo eso. Pues llegué al trabajo, llegué a la casa, perdón, y me habían regalado una Biblia. Apenas Dios estaba a punto de encontrarme. Me habían regalado una Biblia. Abrí la Biblia esa vez. Y esa Biblia, era un Nuevo Testamento. Se abrió en Mateo 5, las bienaventuranzas, ¿verdad? No, Mateo 5 en el Sermón del Monte, perdón. Donde dice que no resistamos al que es malo. Donde dice que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Que pongamos, ¿cómo dice? Dice, no resistas al que es malo. Si alguno por hacerte pleito te quita tu túnica, dale también tu capa, ¿verdad? O sea, no solamente tu vestimenta, sino tu cobija también, dásela para que se cubra del frío. Entonces, cuando empecé a leer todo eso, hermanos, empecé a llore. Me conmoví porque, no tanto por lo que decía ahí, sino que yo sentía que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, no, detente, estás mal, no debes hacer eso. Entonces, yo seguía luchando como quiera y al siguiente día fui, pero ya con otra mentalidad, ¿verdad? Ya se me había pasado el coraje, ya había borrado de mi mente los planes perversos que tenía, ¿verdad? De pelearme. Pues no van a creer que ese joven jamás lo volví a ver. Yo seguí trabajando ahí, pero jamás regresó. Nunca fue, o al menos en los días en los que yo estuve trabajando ahí, ya no lo volví a ver. No sé si a lo mejor iba en otro turno, qué sé yo, pero jamás lo volví a ver. Espero en Dios que esté bien, ¿verdad? A lo que me refiero es que tal vez él iba cuando yo no estaba o lo que sea, pero Dios hizo algo. Y Dios me dio la palabra que necesitaba en ese momento. Yo no sabía nada de la palabra de Dios y abrí la Biblia y mi vista cayó ahí, ¿verdad? En ese caso fue muy, muy bueno, ¿verdad? Pero de esa manera nosotros, hermanos, por eso traigo este ejemplo, porque de esa manera nosotros podemos luchar contra el enemigo para que nos vistamos de ese amor que el diablo no quiere del cual el diablo no quiere que te vistas. El diablo quería que yo me peleara. Yo también me quería pelear, pero el diablo más quería que me peleara. Quería que hiciera algo malo ahí. Pero ¿qué era lo que quería Dios? Yo nunca le pregunté a Dios qué era lo que quería Él. Y Él fue el que me dijo, yo quiero que hagas esto. Y me dio la oportunidad de obedecerle. En mi corazón yo ya le había obedecido. No sé si Dios consideró que a lo mejor no iba a poder obedecerle porque pues ya no lo volví a ver a esta persona, ¿verdad? A lo mejor Dios consideró también que no estuviera frente de mí la tentación, porque no sé cómo hubiera reaccionado. Pero ya dejando atrás este ejemplo, hermanos, hay que luchar por vestirnos de amor. Es una lucha. La naturaleza nueva ya está ahí, ya está lista para obedecer a Dios, pero hay que vestirnos de ese amor. Hay que luchar hasta la sangre, dice Hebreos, el escritor de Hebreos, contra el pecado, es decir, para obedecer a Dios. Y también dice este versículo, hermanos, que ese amor es el vínculo perfecto. ¿Por qué es el vínculo perfecto? Porque si no fuera por el amor, hermanos, Dios nunca se hubiera comunicado con sus criaturas. Pero gracias a Dios que en Él habita la esencia del mismo amor. Dice el apóstol Juan, Dios es amor. En el corazón de Dios hay amor infinitamente, hermanos. Y precisamente por ese amor que hay en Él, fue que Dios estableció un vínculo entre nosotros. Ese amor de Dios encarnado, que es el Señor Jesucristo, es el vínculo entre nosotros y nuestro Dios. Si ese amor no se hubiera llevado a cabo a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, nosotros no hubiéramos podido conocer a nuestro Dios. Tal vez lo hubiéramos conocido, entre comillas conocido,
solamente de una forma terrible. Solamente hubiéramos conocido su rostro de ira. Únicamente hubiéramos conocido la ira eterna de Dios en el día del juicio. Pero gracias a que en el Señor hay un infinito amor y que ese amor fue el vínculo perfecto, el Señor Jesucristo, gracias a eso, hermanos, nosotros nunca vamos a conocer el rostro de ira de nuestro Dios. Muchos sí lo van a conocer, ese rostro de ira. Y se van a esconder, dice el Señor Jesucristo en una profecía que hizo a su pueblo, a sus discípulos sobre todo, que ellos, los que conozcan el rostro de la ira de Dios, van a rogarle a los montes que caigan sobre ellos, para que quedar lo más lejos posible de ese rostro de ira por el cual van a estar aterrados. Pero nosotros nunca vamos a conocer ese rostro de ira, hermanos. Dios nunca está enojado con nosotros, hermanos. Dios nos exhorta, Dios nos disciplina, pero nunca lo hace bajo el influjo de su ira. Lo hace bajo su propio amor. Si Él nos disciplina, si vienen pruebas a nuestra vida, es porque Él nos ama. En Él habita el amor, hermanos, y en Él de una manera natural se manifiesta ese amor hacia nosotros. En nosotros también lo manifestamos de una forma natural, pero como todavía habita en nosotros la naturaleza pecaminosa, pues tenemos que luchar para poder vestirnos de ese amor. Dios nos va a ayudar, hermanos, porque ese vínculo perfecto, que es el amor, que es el Señor Jesucristo, el amor de Dios representado en su máximo esplendor, hermanos, en su máxima expresión, por medio del Señor Jesucristo, ese amor va a ser posible, la obra redentora del Señor Jesucristo va a ser posible que nosotros nos vistamos de ese amor, principalmente para con nuestro Dios y para con nuestros hermanos. Piensa en esto. Cuando tengas un problema con algún hermano en Cristo, piensa en esto. Acuérdate que el Señor Jesucristo murió por él también, o por ella. Piensa si tú no harías eso también por tu hermano, porque de la manera en que debes amar a tus hermanos es así. Así como Cristo también nos amó a nosotros y nos perdonó, así nosotros debemos amar a nuestros hermanos y perdonarlos también, si han tenido, si han cometido algún agravio contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Pensar en la obra del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que, como dice Hebreos también, para que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar. Si tú consideras la obra del Señor Jesucristo que hizo en la cruz, todo lo demás se va a ver pequeño. Y vas a decir, pues si el Señor Jesucristo murió por mi hermano en Cristo, con el que estoy enojado, ¿por qué yo no puedo, aunque sea, amarlo? Aunque sea, ¿por qué no puedo dejar atrás esos enojos que ha habido en nuestra relación como hermanos? ¿Por qué no puedo yo, aunque sea, despojarme de todo eso? Si el Señor Jesucristo murió por mi hermano, incluso yo también debería dar mi vida por ellos, por mis hermanos en Cristo, por mi familia. Entonces ahí cuando reflexionamos, cuando meditamos en la cruz de Cristo, en el sacrificio que Él hizo, en la manera en la que Él demostró su amor, entonces es cuando nos damos cuenta, hermanos, que ese amor también nos va a llevar a nosotros a cumplir con este mandamiento que nos dice aquí el Señor, que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo entre Dios y nosotros, y el vínculo entre nosotros y nuestros hermanos, entre nosotros y nuestro prójimo y la gente que nos rodea. ¿Cómo es que compartes del Evangelio a una persona? Porque Dios ha puesto amor en tu corazón por esas personas.
¿Cómo es que tomas el tiempo que no tienes, pero que lo tomas para orar, para arrodillarte delante de Dios, para orar por esas personas, incluso por esas personas que te aborrecen y que te han hecho algún mal? ¿Cómo es? Pues porque tienes el amor de Dios habitando en tu corazón, pero tienes que luchar. No es tan sencillo. Necesitas luchar y pedirle a Dios que te ayude a vestirte de ese amor que es el vínculo perfecto. Entonces, esta es, hermanos, la invitación. Que nos despojemos del viejo hombre, dice aquí en el versículo 9, que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos y que nos revistamos del nuevo, dice el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya nacimos de nuevo, ya fuimos revestidos del nuevo hombre, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Estamos siendo perfeccionados y seremos perfeccionados ¿hasta cuándo? Hasta el día que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces, hay mucho camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer, tanto de parte de Dios respecto a nuestra vida, pero también nosotros hay mucho trabajo por hacer respecto a nosotros mismos. Muchas cosas que debemos cambiar, mucho de lo que nos debemos despojar que a Dios no le agrada, pero que nuestro Dios nos va a ayudar, hermanos, a quitar de nuestro corazón, a quitar de nuestra vida y a luchar día con día para tener victorias y victoria tras victoria sobre el pecado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Queremos rogarte que nos ayudes a vestirnos de ese amor, Señor. Así como el hijo pródigo fue vestido, Señor, le fue puesto un anillo de autoridad. Tú lo recibiste con gran amor, Señor. Pero ese vestido, Señor, le fue puesto. Hubo gente que le ayudó, Señor, a ponérselo. Nosotros necesitamos toda tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Santo Espíritu, de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, fortaleciéndonos. La ayuda de nuestros hermanos, Señor, de las oraciones de cada uno de ellos. Necesitamos, Señor, la ayuda de tus ángeles que tú envías para que nos ayuden a luchar contra las huestes de maldad, para cuidarnos de todo mal, Señor, también. Ayúdanos, Señor, con toda tu ayuda, con todos tus ejércitos, tanto celestiales como los ejércitos terrenales que tienes aquí en la tierra, Señor, con nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a vencer cada día y ayúdanos a vestirnos de ese amor que tú nos diste y del cual tú esperas, Señor, que estemos vestidos todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.